Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la gracia y el poder del Espíritu de Dios esté ministrando cada vida, cada corazón, cada alma, que en esta mañana pues estén atentos a la radio y al programa. De manera especial pedimos que Dios siempre les esté guardando. De parte de Ulises Antonio Munguía Narváez tenemos saludes fraternos para la familia Munguía Mendieta, así también como saludes a María Luisa Narváez. También saludes a Elmercito Avilés Chávez por sus comentarios y a Armando Urbina. Saludes a Mario Ruiz y a Lisette Sánchez, a Aura Vado, también a Barrio Los Ángeles, a Tito Valle, a Yelkin García, a Juan Gómez, a Miguel Sandino y a Araceli Cruz, así también como a Espinosa Ruiz Cecilia. Que Dios le bendiga pues de manera especial. También a los que sintonizan la radio, bendiciones a todos. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 24, como su tema tiene en el camino Emaús. Dice la Biblia así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y todo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba de todas las escrituras lo que en él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Amén. He escuchado a muchas personas que dudan acerca de la credibilidad de las escrituras. Por ahí escucho uno que otro necio diciendo que los métodos científicos no comprueban la realidad de ella. Pero como algunos especialistas también y eruditos en la materia nos hacen reflexionar en dos cosas. Una de ellas es que sí hay un método científico para las cosas creadas,
pero también existe la realidad y existe también el método legal donde los testimonios de las personas confirman lo escrito. Esto podemos decirlo claramente, de que la necedad de los hombres es lo que los hace desviarse, pero la escritura en sí y todos los testimonios que ellas están escritos demuestran algo. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y cada uno de los acontecimientos aquí detallados son una realidad para aquellas personas que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por ejemplo, en este pasaje bíblico detalla de dos personas, dos discípulos o dos seguidores de Jesús que fueron discipulados pues por el Maestro, y que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ellos todos se desgranan, por decir así un ejemplo. Dice la Biblia que iban a tomar al pastor y las ovejas iban a ser dispersas, textualmente como Jesús lo detalla. Pero nosotros observamos de que cuando se dispersan todos uno a otro, ellos quizás estuvieron tristes viendo cómo su maestro era crucificado en la cruz del Calvario, y quizás unos que otros que habían sido enseñados por Jesús de que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar con poder y con gloria, entonces ellos dudaban de eso. Al verle a Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, su fe empezó a desfallecer. Y es problema cuando los hombres quieren ver con estos ojos naturales y no vemos con los ojos espirituales, no vemos con la fe que Dios pone en aquellos que hemos creído a las Escrituras. Y podemos apreciar aquí que como ellos vieron a Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, cómo expiró y todo detalladamente, entonces ellos vinieron y se afligieron, se entristecieron. Significa que ninguno de sus propios discípulos creía que Jesucristo iba a levantarse de esa tumba con poder y con gloria. Por eso muchas personas en el presente no siguen a Jesús, porque ellos siguen dudando. Como dice aquí un texto, tienen velados los ojos, los tienen cerrados. Hay una ceguera espiritual que no pueden ver más allá. No se dan cuenta que el Cristo que yo te predico es un Cristo que murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y redimirnos de ellos. Pero al tercer día se levantó con poder y con gloria, y hoy estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Algo muy importante es que Jesucristo no quiere que estemos alejados. Algunas personas, ellos han asistido a la congregación y ellos piensan que al asistir a la congregación ellos lo toman como una experiencia, pero la verdad no. Cuando nosotros venimos a la congregación debemos de venir con nuestros corazones, como dice la Biblia, dispuestos para alabarle, dispuestos para glorificarle, dispuestos para reconocer que sin Él nada podemos hacer. Aquí nosotros observamos de que Jesucristo en ninguna instancia iba a dejar abandonados a sus discípulos. Inmediatamente que resucita el tercer día, nosotros empezamos a observar todos los testimonios de los seguidores de Jesús, como a uno y a otro Jesucristo se le fue manifestando ya resucitado con poder y con gloria, para que ellos entendieran que todo lo que Él les había dicho era realidad. Bien claro en las prédicas de Jesús dijo en Juan 14:6: porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y habla con claridad que el diablo vino a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y darte en abundancia. Esto detalla que nosotros debemos de buscar a Cristo, los que quieren tener vida. Debemos de buscar a Cristo, los que queremos tener una vida eterna en Jesús. Tenemos que aceptarle a Él y tener que abandonar todas las obras o todo lo que el enemigo de las almas a través del mundo nos ofrece. Podemos apreciar aquí cómo Jesucristo, después de que todos se habían dispersado, empezó Él a recogerlo. Y es lo que el Señor quiere contigo, amigo que me escuchas en esta mañana. Él está cumpliendo sus propósitos. Dice la Biblia que Él no quiere que absolutamente nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Esto detalla que Dios está interesado en salvar tu vida, amigo. Esto detalla claramente que Jesucristo está empecinado en que tú seas libre, en que tú seas salvo, y esto solamente a través de la obra de Jesús. En este pasaje bíblico dice la Escritura que cuando ellos empezaron a dispersarse, dos de ellos empezaron y se fueron camino a Emaús.
Empezaron, en otras palabras, a alejarse del grupo, y es lo que muchas veces pasa con nosotros cuando nos alejamos de la congregación. ¿Cómo llega el pecado? Cuando estamos en la congregación dejamos de asistir. Otras personas dejan de leer la Biblia, otros dejan de orar, y poco a poco estas actividades que antes nos mantenían firmes y las dejamos de hacer, nos están llevando a que a merced del enemigo de las almas. Y es así cuando la gente se enfría, se aleja de Dios. Y déjame decirte algo, que entre más lejos estés de Dios, las bendiciones menos te llegarán, menos vas a disfrutar el poder del Espíritu Santo, menos vas a sentir que Dios está contigo. Tu fe va a desfallecer, te vas a sentir abandonado, porque así el enemigo quiere que te sientas, pero no hay por qué sentirte así. El Cristo que yo te predico es un Cristo que no ha abandonado a nadie. Él claramente lo expresó, y él dijo: Jesús, los que confían en mí nunca serán avergonzados jamás. Estos varones van alejándose del grupo, y Jesucristo, observamos que él los comienza ya resucitado, y dice la Biblia, a buscarles. Está en el caso que dice la Biblia que Cleofás y el otro varón van conversando, y de repente Jesús va caminando con ellos. Inmediatamente que él se pone y va a la par con ellos, ellos no le reconocen. ¿Por qué? Porque su sentido natural lo habían visto muerto en la cruz del Calvario. Ellos ya no creían, y es el problema con la gente que no cree, que no activa su fe, siempre está creyendo en las cosas de abajo. Por eso, en una ocasión, Jesucristo, cuando reprendió a Pedro, le dijo: Jehová te reprenda, Satanás, porque siempre estás mirando abajo y no estás mirando arriba. Ese es el problema. La iglesia y los que son de Cristo siempre tenemos nuestra mirada en el cielo, siempre tenemos nuestra mirada en el Cristo que murió pero resucitó. Siempre tenemos la mirada en nuestro autor y consumador de la vida eterna, el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Por qué motivo no te has arrepentido? Porque estás dudando que Cristo lo haya hecho, porque quizás estás dudando de que Cristo se haya levantado y haya resucitado. Y es así que cuando la gente no cree, dice la Biblia que solamente para los que creen es posible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí nosotros observamos que Jesucristo no iba a dejar que sus discípulos se le alejaran. ¿Por qué? Porque ellos debían de continuar con la misión con la cual el Dios había enviado a Jesucristo, y era la misión de predicar este evangelio por todo el mundo. A tal grado que dice la Biblia que Jesucristo pues va a la par de ellos, y ellos iban hablando de todo lo que había pasado. Cleofás con el otro varón iban hablando de todo lo que había acontecido. Quizás iban con pesadumbre, diciendo: no sé por qué crucificaron al maestro, por qué lo crucificarían, por qué nuestros gobernantes. Mucha gente vive frustrada viviendo del pasado, pero nosotros no tenemos que vivir del pasado. Nosotros vivimos del presente, confiando siempre en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y todo empieza a ser nueva. Cuando nosotros andábamos en el mundo y hacíamos las cosas del mundo y reconocimos a Jesucristo, no debemos de regresar a ese mundo. Debemos darnos cuenta que el mundo no ha dejado nada a los hombres. El pecado solamente lo único que trae al hombre es muerte y destrucción, pero en Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay sanidad, bendición y vida eterna. Dice la Biblia que Jesucristo, para intentar conversar con ellos, le dije: ¿de cuáles son esas pláticas que ustedes llevan? Y ellos lo trataron como forastero. ¿A cómo estás tratando tú a Jesús? ¿Te das cuenta que Él es el Salvador, el dueño del mundo? ¿Te das cuenta de que Él es el que tiene la autoridad sobre el abismo? ¿Te das cuenta de que Él murió en la cruz del Calvario? Pero debemos de ser lo suficientemente responsables y disciplinados para entender algo. Nosotros somos responsables de nuestros actos y de nuestras pasiones y nuestros pecados, y solamente cuando los reconocemos en una actitud de arrepentimiento genuina es que Jesucristo viene a limpiarnos de todo pecado. Claramente nosotros observamos que cuando ellos le dijeron: oye, forastero, tú eres el único forastero que no te das cuenta de los acontecimientos que se han dado en Jerusalén en estos últimos días. Como a Jesús, el hombre poderoso, sabían que era poderoso, le mataron, lo crucificaron, y hoy es el tercer día en que Él murió. Quiere decir que para ellos estaba muerto. Así hoy en el presente, para muchas personas Cristo está aún muerto. Para muchas personas Cristo aún no ha resucitado. Pero ¿sabes por qué? Porque no se han acercado a Él, porque no han permitido que Jesucristo esté con ellos, limpiando su vida de todo pecado.
Nosotros podemos apreciar que dice en el pasaje bíblico: Jesús no los abandona, va con ellos en el camino. Y yo te hago una pregunta en esta mañana, amigo que me escuchas: ¿has invitado a Jesús que vaya contigo? ¿Has invitado a Jesucristo para que te guíe por la obra buena? ¿O todavía andamos ahí dispersos nosotros haciendo lo que el mundo y lo que el enemigo de las almas quiere? Déjame decirte algo: Jesucristo ha dado autoridad en tu vida y ha dado de su poder y de su gloria para que tú puedas tener una vida llena de victoria, una vida llena de éxito, una vida en el cual cuando Cristo está contigo, nadie te podrá hacer frente, como Jehová le dijo a Israel: cuando tú estés conmigo, cuando en el campamento yo esté, dijo Jehová, ningún enemigo te hará frente. Vendrá por un camino y por 7 huirán, porque yo pelearé contigo. ¿Cuántas veces Jehová le dijo a Israel que iba a pelear por ellos? Pero muchas veces nosotros no hemos invitado a Jesús en nuestras vidas. Lo estamos tratando como estos varones, como un forastero más, como alguien que desconoce de la realidad. Pero no, Jesucristo conoce tus necesidades. Jesucristo conoce nuestros problemas por los cuales pasamos, y lo único que Cristo quiere es ayudarnos y hacernos ver que el camino que habíamos retomado no es el correcto. ¿Qué pasaba con Cleofás? Jesucristo no quería que estuvieran alejados, él quería que estuviesen unidos todos. Es por ese motivo que Jesucristo, en otras palabras, se va a llamarles para que ellos entiendan algo: el Cristo está vivo. El Cristo que te predico es un Cristo vivo, es un Cristo que sana, es un Cristo que salva, y es un Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo por todos. En el camino que van transcurriendo y que van platicando ellos, entonces Jesús nuevamente les comienza, como decir, a reevangelizarle, nuevamente a recordarle todo lo que Jesucristo les había dicho. Y empezó Jesucristo, dice nuevamente, desde el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con la Torá, a enseñárselas nuevamente, cómo detallaba las profecías que se habían cumplido en Jesús y de la manera en que Jesucristo tenía que padecer y sufrir por causa de toda la humanidad. Y es así que dice la palabra del Señor que Jesucristo le dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Eso es lo que nos está pasando muchas veces. Somos tardos para entender los propósitos divinos. Somos tardos para entender de que Dios es el que nos ha llamado. Somos tardos para entender que todos los acontecimientos que se están suscitando en el mundo están escritos en las Sagradas Escrituras, y ellos están conduciéndonos a algo. La palabra de Dios se está cumpliendo, y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo ya no van a ser en carne como lo hizo en la Virgen María, sino que Jesucristo va a venir con poder y con gloria para juzgar y darle el pago a cada quien. Algunas personas dirán: ¿será que ya estamos cerca? ¿Será que en realidad ya se está cumpliendo? Pero como Jesús le dijo a ellos los dos, ellos estaban actuando insensatamente. ¿Quién es el insensato? Aquel que militó en el camino de Dios y hoy no lo está. ¿Quién es el insensato? Aquel que se da cuenta que Cristo le ama, que Cristo pagó por él en la cruz del Calvario, y aún así no vuelve a los caminos de Dios. Aún así no busca cómo encontrarse con su Señor, sino que anda en ese mundo de pecado, en ese mundo cenagoso, como dice la Escritura. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Jesús le dice: oh insensatos, y le dice: tardos de corazón. Estas palabras demostraban que por esa actitud ellos se estaban alejando del grupo y se estaban yendo a Emaús. Se estaban alejando, pero el Señor no quiere que estés lejos de Él. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Jesucristo vino para quedarse con nosotros, y es más, se fue, ascendió a los cielos, pero en el presente somos el templo y morada del Espíritu de Dios. Esto habla de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como Joel lo había profetizado, y que en el libro de los Hechos se estaba cumpliendo allá, como en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu de Dios para quedarse contigo, para llenar tu vida, para llenar a todas las personas que estemos vacías, para llenar a aquellas personas de sabiduría y entendimiento que somos insensatos, como este pasaje bíblico lo detalla. Por eso Jesús le dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto es el problema por la cual la gente no se convierte. Este es el problema por lo cual muchas personas no vienen. Ellos porque son tardos de corazón, porque ellos no creen la Escritura. Y como un joven me dijo hace poco: es que yo creo en el método científico, como que si los acontecimientos, los eventos que se han suscitado se pudieran repetir. Y eso solamente demuestra algo:
la ignorancia que existe en esos corazones, o la insensatez, como Jesús le dijo a sus 2 seguidores, que por eso se estaban yendo, y que ellos debían entender algo, tenían que esperar, porque al tercer día dijo Jesucristo que iba a resucitar. Yo pienso que si ellos hubieran creído de verdad, esos 11 discípulos y todos los seguidores de Jesús debían de amanecer allí como en vigilia, esperando la resurrección de Jesucristo, pero no lo hicieron. Solo unas mujeres que fueron al sepulcro supuestamente para llevar las aromas, porque no le había dado chance. Quiere decir que en la mente de estas mujeres aún estaba muerto, no habían concebido la idea de que Jesucristo iba a resucitar. Y mucha gente hoy en el presente dudan, y hay personas que hablan insensateces, como dice la Escritura, porque no les ha amanecido. Pero en esta mañana el Señor te dice que Él te ama, y que en este camino de la vida Él está contigo, llamándote a cada instante, como lo hizo con estas 2 personas, diciéndole de que tienen que creer a la profecía, tienen que creer a lo que Cristo te ha dicho, tienen que creer a la palabra de Dios, porque todos estos acontecimientos que se están dando es porque ya la venida de Jesucristo está a la puerta. Ahora dice la palabra del Señor que Jesucristo los siguió acompañando, les siguió hablando, y aquellos estaban escuchando. Qué bueno que escuchemos, porque hay muchas personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras tú no escuches el evangelio ni leas las escrituras, nunca se va a fomentar la fe en tu corazón. Vamos a ser personas que, como dice alguno, vamos a creer en lo que vemos, vamos a creer en lo que tocamos, sin darnos cuenta que las cosas que se ven fueron creadas, como dice la Biblia, de lo que no se ve, porque Dios es espíritu y es verdad. En el transcurso del camino, que Jesús no detalla cuánto tiempo, pero asumo que Jesucristo ocupó el suficiente para que sus discípulos pudieran nuevamente refrescarles el conocimiento que Él mismo les había inculcado y que a ellos se les había olvidado. Y dice la Biblia que cuando llegaron a la aldea, dice la palabra del Señor, Él hizo como que iba más lejos, pero algo importante que los discípulos hicieron, y gloria a Dios, es que abrieron la puerta del corazón. ¿Qué hubiese pasado con esto que le han dicho? Vete, lárgate, como muchas personas no le dan cabida en el corazón a Jesús y siempre están ahí con su orgullo y su vanidad? No, estos varones, dice la Biblia, cuando vieron que se iba, dice, de largo, entonces ellos le obligaron a quedarse. Significa que estos 2 varones se fueron. Me imagino que lo tomaron uno de un brazo y otro le dijo: no, quédate pues con nosotros, quédate con nosotros. Y qué importante es que invitemos a Jesucristo. En el pasaje bíblico de Apocalipsis 3:20 dice la Biblia de que Jesucristo es el que nos ha hecho la invitación. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquí habla de que el que toca la puerta de tu corazón es Jesucristo. Nosotros vemos que aquí Jesucristo va con ellos en el camino, acompañándole, y les va declarando la escritura. En otras palabras, les va diciendo toda la escritura para que ellos puedan entender, porque muchas veces ese es el inconveniente en el ser humano. Somos personas que no entendemos las cosas espirituales, no le damos cabida a la poderosa palabra de Dios. Hasta que empecemos a darle cabida al evangelio, entonces tú y yo vamos a entender los propósitos que Dios tiene conmigo, los propósitos que Dios tiene contigo, los propósitos que Dios quiere con esta humanidad. ¿Usted cree que los propósitos de Dios es que se estén matando en el presente ahí niños abandonados, cercenados, mujeres muriendo de hambre, luego que tenían todos los recursos a disposición, ahora ya no los tengan? Y algunas personas dirán: bueno, es que Dios lo permitió. No, Dios no permite el pecado, Dios permite la bendición. Cuando tú abres tu corazón, Él va a venir de par en par y va a cambiar o va a permutar aquello que nos está agobiando y que lo único que nos trae es tristeza. Recuerda que Cristo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, murió por tus pecados y los míos. El problema es que los hombres no quieren reconocer y aún siguen cargando las maldiciones de pecado que el diablo trajo a este mundo, y por tal motivo no ven la gloria de Dios. Ahora dice la Biblia que estos 2 varones, bueno, le obligaron: quédate con nosotros, entra con nosotros, ya es tarde y el día declina. Y dice la Biblia que ellos entraron a quedarse, y entonces Jesús entró con ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando entró con ellos, entonces vemos algo importante para aquellas personas que dudan. He escuchado a algunas personas decir: es que
somos pobres, somos pobres. La pobreza muchas veces se tiene en la mente y el corazón, y es la falta de fe. Nosotros observamos que Jesús siempre proveyó el pan a sus seguidores, y aquí nosotros observamos que dice la Biblia que Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Siempre algo que me llama la atención es la actitud de Jesús sirviéndole. Aún Jesucristo, después de muerto, hubiera dicho: ya pagué el precio, ya ahora ya ustedes me tienen que servir. No, Jesucristo resucita al tercer día, se queda con ellos y siempre les sigue sirviendo. Y esta debemos de entender, siempre es la actitud de Jesús. Él quiere liberarte, mi amigo. Él quiere que tú tengas una vida eterna. Él no quiere que tú estés sufriendo ahí, que estés agobiado por el diablo. Jesucristo ya te dio el poder para que tú puedas vencer al enemigo de las almas. La Biblia dice que Él públicamente los exhibió derrotado en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que no hemos creído nosotros, y todavía ahí está el enemigo ahí haciéndonos daño. Pero es tiempo que en esta mañana tú te levantes y digas: en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor, porque soy de Cristo. Ahora dice la Biblia que cuando Él tomó el pan y lo partió, dice, entonces le fueron abiertos los ojos, y dice la Biblia, lo reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón, dice, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. E inmediatamente se levantaron en la misma hora, volviéndose a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos. ¿Qué era lo que Jesucristo quiere? Que estemos reunidos. Por eso Pablo en sus prédicas él dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la unidad de los santos hay perdón de pecados. Y esto es la actitud que vemos de Jesús. Llega donde ellos que se estaban alejando del grupo, está con ellos, se sienta con ellos a la mesa, les da el pan, los bendice, e inmediatamente ellos reconocen por la forma en que siempre les daba el pan, y reconocieron que era Jesús. Inmediatamente Jesús se desaparece. Ya había hecho el trabajo en ellos, allá ellos si no obedecían. Yo en esta mañana, amigo que me escucha, quiero decirte algo importante. Cristo te ama, Cristo está contigo, Cristo está esperando ahí, como decimos, a qué hora nosotros empezamos a decirle: Señor, ayúdenos, socórrenos, porque recordemos algo, Él respeta tus decisiones. Cuando tú en tu vida no tomas en consideración todo lo que Dios puede proveerte y darte, entonces no lo vas a recibir, no vas a recibir la salvación si no te das cuenta que en Él hay salvación y tienes fe en Él. No vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti porque estás dudando. Muchas personas ellos piensan de que todo lo que tienen y han obtenido pues en la vida se debe a sus esfuerzos, pero no es así. Todo, dice la palabra de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno y perfecto es del trono de la gracia. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar por algunas peticiones de algunas personas unos hermanitos que han mandado peticiones. Y en esta preciosa mañana vamos a orar por Justin de Jesús Gutiérrez García. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana te pedimos, Dios mío santo, que tú, Señor, restaures a este niño. Mira que está en el hospital. Oh Dios mío, pon tu mano de sanidad, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, que él pueda recibir esa sanidad, Dios mío, por el poder de tu palabra. Te clamamos, Señor, por Sejibel López Ponce, Dios, que tu mano de sanidad, Dios mío santo, esté sacándole, Dios, de ese hospital. Dios, toca con tu mano de sanidad, derrama de tu poder y de misericordia, Dios mío, que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, esté con ella, Dios mío. Te clamamos también, Dios mío, con fe en esta mañana por Ariana Sofía Gutiérrez, Dios mío. Pon tu mano de sanidad, Dios mío. Todo, Señor, enfermedad de gripe, Padre, en el nombre de Jesús sea desarraigado. Cecibel López Porra, Señor, también, Dios mío, pon tu mano de sanidad sobre ellos. Bendice de manera especial a nuestro hermano Francisco Gamboa, Dios mío. Bendice a la familia del hermano Ulises Antonio Munguía Narváez. Que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Dios, en esta mañana esté tocando cada vida. Reprende todo principado y todo gobernador de las tinieblas, Dios mío, que lo único que quiere es causar, Señor, dolor y tristeza en los corazones. En esta mañana, Dios mío, te pido, Dios,
Te ruego, Espíritu Santo, que tú estés ministrando, Señor, ahí, Señor, a los que están bajo la sintonía de la radio, a los que están, Señor, a través de las redes, Señor. Oh Dios mío, que ellos se puedan sentir que en esta mañana, Señor, arde su corazón como estos dos discípulos, sintiendo, Señor, del llamado que tú en este instante les estás haciendo. Te ruego de manera especial, Dios mío, que toda maldición del diablo se cae por tierra, Dios, en esta palabra. Oh Dios mío, te ruego, Dios mío, que abra ventana de los cielos, Padre, que esta palabra no se la lleve el viento, sino que quede atesorada en los corazones para que ellos te busquen y que regresen a tu redil. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hasta el día de mañana nuevamente estaremos con otro tema, si Dios así lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.